Hola, muy buenos días a todos. Vamos a esperar un poco a que vayáis entrando. En primer lugar, bienvenidos a un nuevo webinar de la interprofesión del vino de España y la plataforma tecnológica del vino. Ya llevamos varias ediciones y, bueno, mientras vais entrando os comento un poco la dinámica. Yo creo que los que ya habéis asistido varias veces ya lo conocéis, pero bueno, para los nuevos tenemos una serie de presentaciones. Hoy tenemos un programa realmente excepcional con cuatro ponentes de bastante categoría, yo creo, y que vertebran muy bien todo el ámbito del sector, ¿no? Respecto al tema del que estamos o el que vamos a tratar, el reto principal de controlar el grado alcohólico y la innovación tecnológica que hay alrededor de ese reto, ¿no? De ese reto tecnológico de controlar el grado alcohólico en los vinos. Y como siempre, pues serán formatos de presentaciones breves de unos 10-15 minutos de cada ponente y tenéis en apartado, en la aplicación, tenéis un apartado chat de preguntas donde podéis ir escribiendo vuestras preguntas. Por favor, poned si va dirigida a un ponente en específico, lo indiquéis y nosotros al final desde Secretaría lo recopilamos todo y iremos dando paso en la última media hora, entiendo, los últimos 20 minutos a preguntas por turno, ¿no? Entonces, bueno, mientras vais entrando todos, pues esa va a ser un poco la dinámica. Estáis todos en modo muteado solo para oír y por eso es la razón de que os pidamos las preguntas a través del chat. Y nada, bueno, pues doy la bienvenida y los buenos días a Susana García, directora de la Interprofesión del Vino de España. Susana, como siempre, mil gracias por acompañarnos o por acompañarme y por estar otra vez más en estos webinars bueno, que tanto éxito están teniendo para el sector del vino. Aprovecho también para recordar que quedan grabados y que quedan colgados en la página web y, por supuesto, a través o bien de la página web de la Interprofesión del Vino o bien a través de la nuestra, pues se pueden ver luego tranquilamente y acceder. Y nada, muy buenos días, Susana, y nada, te dejo que nos introduzcas. El tema de hoy es bastante, yo creo que nos toca a todos, por mil sitios, por mil partes. A mí, desde el punto de vista técnico, me ha tocado cuando era estudiante, el reto de bajar el grado alcohólico de los vinos o controlar el grado alcohólico, ya sea yo más en viñedo, pero bueno, desde el punto de vista de normativa legal y bueno, tú lo conoces perfectamente también, las implicaciones que tiene el grado alcohólico en los vinos y cómo se denominan las categorías de uno y otro, qué implicaciones tiene el mercado, ¿no? Y todo esto. Entonces, bueno, pues te dejo sin más y te doy la bienvenida, sobre todo, y las gracias por acompañarnos y apoyarnos. Bueno, muchas gracias, Mario. Muchas gracias bueno, a todos los que nos acompañáis esta mañana al otro lado de la pantalla. Gracias a nuestros ponentes de lujo, a Luis, Silvia, Pilar, Amparo. Una llamada al móvil, en fin. Muchísimas gracias. Quiero también, PTV, también por organizarlo. Tenemos un tándem, la verdad, creo, ganador entre la Interprofesional del Vino de España y la Plataforma Tecnológica del Vino en el contexto de esa extensión de norma que, bueno, que describe las actividades que llevamos a cabo gracias a las cuotas que también aportan los operadores y tenemos claro que la I+D+I es el camino que hay que tener, que tiene que tener el vino ante, bueno, nuevos retos y ante los retos de siempre, ¿no? Porque en el vino pues hay mucha ciencia detrás y el vino siempre es vino, pero la ciencia del vino se mueve muchísimo. Quiero también agradecer a Agrobank porque siempre está apoyando a ambas instituciones y también pues permite que hagamos jornadas de transferencia de conocimiento como la que tenemos hoy. Mario, no has hecho mención a nuestra escuela de innovación, que tenéis que... Cierto, cierto, eso es un te lo proyecto. paso ahora. Pero bueno, yo la verdad que el tema de hoy, la temática de hoy, reducción del grado alcohólico, innovación tecnológica del viñedo a la bodega, no lo circunscribiría al mundo del vino, sino a las bebidas a base de vino o esos vinos desalcoholizados, parcialmente desalcoholizados o bebidas, bueno, pues más tipo bebida a base de vino, cóctel aromatizado, porque bueno, creo que tenemos una gran oportunidad en el sector del vino y es innovación pura. Hay muchas maneras de actuar, muchas maneras de innovar y nos lo está pidiendo el mercado, nos lo está pidiendo la sociedad. Tenemos, que ha costado muchos años, pero hay avances legales
que ya van a hacer, digamos, una realidad, que ya están en el mercado, pero bueno, con más garantías todavía, bueno, pues para atender demandas de los consumidores, pues que no quieren productos de tanto grado alcohólico o quieren productos sin alcohol por un momento vital o por circunstancias X. Bueno, ya sabéis que estamos siempre promoviendo el consumo moderado y bueno, pues creo que se juntan un montón de cosas también en la sociedad y de retos regulatorios que también nos pueden venir del lado alcohol, que hacen especialmente interesante este seminario de hoy. Quiero dar las gracias a los ponentes que nos van a, desde el contexto regulatorio hasta qué hacer en bodega una vez que el vino está hecho, o en bodega mientras estamos elaborando, o desde el propio campo, cómo hacer para, bueno, pues para tener menos grado alcohólico en esas bebidas que vamos a ofrecer al consumidor. Y nada, pues muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti, como siempre, Susana. Es verdad, también disculpas a Carlos y Ara, que hoy no nos puede acompañar, que siempre CaixaBank, Agrobank, que en concreto siempre está apoyando a esta iniciativa. Y nada, como bien decía Susana, también me da pie a robar 2 minutos del webinar para decir a los asistentes que esa idea que teníamos también hace años, tanto Interprofesión del Vino de España como Plataforma Tecnológica, de intentar establecer una especie de escuela de innovación tecnológica y hacer un formato presencial, virtual, mixto, en el cual sea abierto para todo el sector y que la gente se pueda reciclar en conocimientos en base a las nuevas tecnologías o nuevas tendencias. Bueno, pues esa idea que teníamos ya desde hace tiempo, pues este año se ha podido plasmar en una realidad, gracias también, hay que decirlo, al programa del PERTE de digitalización del propio Ministerio de Agricultura, que nos ha aprobado el proyecto, y desde julio de este año pues está en marcha la Escuela de Innovación del Vino. Entonces, sí que aprovecho para dejaros simplemente, tenemos ya operativa la web, también Susana, la web es escuelaptv.com y ahí aparece el programa. En principio son cursos presenciales con aforo limitado, evidentemente, porque así el programa de ayudas de digitalización del mapa lo estipula en sus bases, pero nosotros queremos que esto quede, como ya hemos dicho, es una idea que nace de la Interprofesión del Vino de España, que nosotros en PTV también tenemos y que le vamos dando una vuelta y al final hemos conseguido plasmarlo. Y que queremos que quede en el sector y que quede ahí para varios años y que esté activo y que veremos a ver un poco cómo le vamos a ir dando contenido a lo largo de todos estos años, porque la idea yo creo que es buena también, complementa muy bien esta formación online directa de webinars que estamos haciendo con tanto éxito y queremos tenerlo ahí como un único, vamos a ver si somos capaces de poner un único paraguas y que esté toda la información ahí volcada y que la gente la pueda consultar libremente, que yo creo que es lo suyo, que llegue al sector, porque esa es la obsesión que tenemos, tanto Interprofesión del Vino como PTV, es la transferencia, lo hemos hablado 1000 veces Susana y yo, que se llegue a la gente, que lo tengáis disponible, todo el material y que podáis consultarlo cuando queráis y cuando mejor os venga y os deje el trabajo o la vida familiar. Así que nada, no voy a robar nada más, ya digo, bucear en el link, que es escuelaptv.com y nada, hay que animaros o bien a presenciar los cursos o bien a ver después los vídeos, etcétera, como los de estos webinars. Y nada más, yo sin más, Susana, si te parece, damos paso entonces al programa para ir cogiendo, que como tenemos un programa, la verdad que hay excepción. Doy paso al primer ponente, a Luis Blanca, que es responsable jurídico de la Federación Española del Vino. Luis es una persona que está muy acostumbrada, ya desde hace muchos años. Hola Luis, buenos días. Qué placer tenerte con nosotros. Una persona que nos conocemos de hace ya algunos años y está muy acostumbrado a tratar estos temas en foros internacionales, no solo en foros nacionales, sino en foros internacionales, discutirlo. Y es una persona, que como responsable jurídico de la Federación Española del Vino, pues nos puede dar, entiendo que, un contexto sobre el marco normativo que hay, que no es fácil a veces o complejo para los que estamos un poco desde fuera. Entonces, sin más, Luis, mil gracias por estar con nosotros. Creo que te han puesto ya habilitado para que hagas la presentación. Nada, todo tuyo, yo me callo, apago la cámara y te escucho con mucha atención. Muchas gracias, Mario. Gracias, Susana. Gracias por tus palabras, Mario, aunque es mucho menos, desde luego, de lo que has comentado. Perdona, Mónica, me parece que no tengo habilitado ahora mismo para compartir la pantalla. A ver si sí, me lo Luis, podéis... vamos a ver, ahora mismo tienes el control. Perdóname, sí, tienes todo, sí que lo tengo. Lo que pasa es que el desplegable Vale, se había reducido. Perdón. Vale. No sé si veis ahora mismo mi pantalla. Vale. Perdonad un instante, que tengo que
colocar esto a pantalla completa. Espero que lo veáis ahora mismo. Sí, Entiendo perfecto. que sí. Genial, muchas gracias. Bien, el contenido, digamos, de esta presentación que quería realizar es muy sencillo. Fundamentalmente, ya lo veréis, bueno, va a ser primero una presentación bastante breve. Me quiero centrar en dos aspectos fundamentales. Por un lado, entender dónde estamos, cuáles son las últimas novedades que se han producido, pero sobre todo, qué tipos de productos se pueden elaborar hoy en día de estos que coloquialmente solemos llamar de baja graduación. Qué productos nuevos han surgido y cuáles teníamos ya anteriormente. Y también muy importante, y veréis que en ese sentido hay bastante detalle en la presentación, en destacar dónde vienen regulados cada uno de estos tipos de productos, porque cuando pase esta presentación, para mí mi intención es que podáis consultarla y podáis ver realmente dónde podéis encontrar todos este tipo de productos y dónde los podéis consultar. En cuanto al contenido, pues un poco lo que os estaba diciendo, voy a hacer una breve introducción sobre de dónde venimos y dónde estamos ahora, la situación actual realmente a nivel normativo, los distintos tipos de producto, vamos a ir viendo ficha a ficha cada uno de los 4 grandes productos que entiendo yo que más os van a interesar y finalmente pues he recopilado algunas preguntas frecuentes que creo que os pueden resultar también de interés. En cuanto a la visión general, bueno, como sabéis, este tipo de productos nos ofrecen al mercado pues, una serie de oportunidades. En primer lugar, para poder desarrollar nuevos productos o distintas formas de presentación que no teníamos hasta ahora y que nos van a contribuir a poder dirigirnos hacia nuevos segmentos o nuevos nichos de mercado, nuevas poblaciones que anteriormente a lo mejor no llegábamos o no llegábamos de la misma manera. Y estoy pensando fundamentalmente, sobre todo, en temas de mujeres embarazadas, menores de edad, en cuanto a conducción, etcétera. En ese sentido, vamos a ir viendo un poquito más adelante, hasta el año 2021 no teníamos ningún tipo de definición dentro del marco normativo comunitario sobre un producto desalcoholizado. Y para ello nos teníamos que ir, como veis en el lado derecho, en el margen derecho de la diapositiva, fuera del marco vitivinícola. Pero no me quiero adelantar a eso porque es algo que profundizaremos un poquito más adelante. Dentro de lo que era el mundo estrictamente jurídico del vino, lo que sí que teníamos era, dentro del reglamento 1308-2013, que os irá sonando en esta presentación porque se va a repetir mucho, es el reglamento de la OCM, es el reglamento básico del mundo del vino, ahí se introducían algunas características en relación con los vinos, sobre todo vinos tranquilos, vinos, digamos, de carácter común, generales, que a su vez se introdujeron una serie de prácticas enológicas, etcétera, en estos 2 reglamentos que os he introducido aquí en el margen izquierdo. El primero lo veis que está tachado, bueno, sencillamente es porque quedó derogado. Actualmente tenemos vigente este otro reglamento, el 2019/934, que ya digo que introduce toda esa serie de prácticas que se podían aplicar para desalcoholizar con una limitación del 20% respecto al volumen inicial los vinos tranquilos, los vinos, digamos, de carácter tradicional. Una vez una bodega quería realizar una desalcoholización superior a ese 20%, se salía de este marco normativo y entonces introducía o entraba en juego este otro reglamento que os mencionaba anteriormente, el 1169-2011, de cara a la presentación, a la información que facilitaba. Es decir, en definitiva, pasábamos de tener un vino al que se le podía reducir un poquito el alcohol para mejorar el equilibrio gustativo, pasábamos a otro producto que ya no lo podíamos llamar vino. Teníamos que llamar pues, bebida a base de vino desalcoholizada o alguna denominación similar, un nombre descriptivo a este producto. Como veremos, esto también todavía hoy en día sigue vigente, así que a pesar de que vamos a hablar de unas categorías definidas, también podemos salirnos de ese marco y introducirnos en este mundo de las bebidas a base de vino desalcoholizado dentro del reglamento 1169, fuera del marco legislativo del vino. Pongo esta presentación, no quiero haceros mucho lío, sé que parece bastante engorrosa, pero fundamentalmente lo importante es, aquí en primer lugar, veis el marco que os decía, la Organización Común de Mercados, viene recogido en ese reglamento 1308-2013, que ha sufrido recientemente una modificación bastante importante en materia, sobre todo, de bebidas desalcoholizadas, como veremos a continuación, y que es importante consultar cada vez que vayáis a buscar reglamento 1308-2013, mirad siempre la versión consolidada, que es la que va a introducir estos últimos cambios. En materia de lo demás, como podéis ver,
ya os decía, esta sustitución del reglamento 606 por el 934 de 2019 de prácticas enológicas, aquí continúa vigente. Si veis, no sé si se nota muy bien la presentación, he hecho como un pequeño marco, como con un degradado, porque quiere decir que está susceptible hoy en día de ser reformado precisamente como consecuencia de la introducción de los vinos desalcoholizados y parcialmente desalcoholizados que os decía que se había producido en el año 2021. Pero eso todavía está por ver en qué se va a concretar. En cuanto a la materia de etiquetado, ahora mismo tenemos este reglamento 2019/33 dentro del mundo del vino, que nos va a ayudar mucho a entender, ya digo, el mundo de la presentación de este tipo de vinos, pero que actualmente no ha sido modificado como consecuencia de los vinos desalcoholizados o parcialmente desalcoholizados. Y, en consecuencia, estos productos deberán etiquetarse, en principio, como el resto de los vinos. Pero veremos si en un futuro se produce finalmente algún tipo de cambio normativo. Pasamos a la siguiente parte de la presentación, que yo creo que es la que más nos interesa, es ir viendo producto a producto qué es lo que tenemos y dónde viene regulado y en qué consiste. Entonces, primeramente he escogido el mosto de uva parcialmente fermentado, primero porque yo creo que es un producto que hasta ahora ya se ha utilizado mucho, este no es nuevo, por eso pongo aquí sin cambios legislativos, lo teníamos ya introducido en la normativa en el 1308-2013, desde precisamente el año 2013, y vemos que en su definición, que viene recogido en el anexo 7, parte 2, habla del mosto de uva parcialmente fermentado como una categoría vitivinícola que se produce a partir de la fermentación del mosto, cuyo grado alcohólico es superior al 1%, inferior a las 3/5 partes de su grado alcohólico volumétrico total. Cuando lee uno esta definición, a veces no sabemos de qué estamos hablando. Para que nos situemos, nos referimos fundamentalmente a todo ese tipo de productos que ya hemos visto muchas veces en el mercado, que coloquialmente muchas veces llamamos frizzantes, productos que están entre los 4 y los 5 grados y medio, etc. Para los que exportáis, la nomenclatura combinada siempre es importante. Veis donde aparece recogido en el anexo 1, parte 12, de este mismo reglamento 1308-2013 que tenéis aquí en negrita arriba. Y este tipo de productos son susceptibles, a su vez, de ser recogidos dentro de los pliegos de una denominación de origen o de una indicación geográfica. Aviso ya para las preguntas, no me preguntéis en si hay alguna denominación que lo recoja porque, francamente, realmente no lo sé. En cuanto al segundo de los productos que he recogido en la ficha, este sí que ya hablamos de un producto nuevo. Yo creo que es un producto muy interesante y espero que le deis juego las bodegas que vais a participar del mercado próximamente, porque, ya digo, es un producto que es verdaderamente interesante. Se define en el artículo 119 del mismo reglamento 1308-2013, de ahí su importancia, y se menciona a su vez en el anexo 7, parte 2, y se refiere a este producto como un término asociado a una categoría vitivinícola. Es decir, antes hablábamos del mosto como una categoría, el vino desalcoholizado solo es un término. Es decir, no podemos etiquetar el día de mañana una etiqueta simplemente poniendo desalcoholizado, sino que tendremos que agregárselo a una categoría, bien sea vino, vino desalcoholizado, bien sea, por ejemplo, un espumoso, vino espumoso desalcoholizado, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, en una diapositiva posterior, os voy a decir a qué categorías quedan asociadas. En cuanto al grado volumétrico adquirido, como veis, es un producto que no debe ser superior a los 0 grados y medio. También os he recogido aquí la nomenclatura combinada a la que se corresponde, en este caso es el 2202-9919, importante a efectos fiscales, a efectos de impuesto, que tenga su propia nomenclatura combinada para evitar ser grabado en caso de comercialización. Y este tipo de productos sí que hay una salvedad que realiza expresamente la OCM en el artículo 92, que es que no podrán ser acogidos por una denominación de origen o indicación geográfica. Así es que, en principio, de momento, no veremos vinos desalcoholizados con indicación geográfica. No va a pasar lo mismo con los parcialmente desalcoholizados, que es el otro nuevo término que se ha introducido dentro de la OCM. Lo vemos recogido en el mismo artículo 119, en el anexo 7, parte 2, también aparece esa mención del término, y en este caso vemos que el grado volumétrico adquirido evidentemente va a ser superior a los 0,5 e inferior al grado alcohólico adquirido mínimo de la categoría antes de la desalcoholización. Por ejemplo, en el caso de que hiciésemos un vino parcialmente desalcoholizado espumoso, tendría que estar por debajo de los 8 grados. Si fuese un vino parcialmente desalcoholizado, un vino espumoso de calidad, tendría que ser por debajo de 9 grados. Así, etcétera. Como decía, a diferencia de los vinos desalcoholizados, sí que son susceptibles de introducirse dentro de las denominaciones o indicaciones geográficas con condiciones tal y como viene recogido en el artículo 94. Y estas condiciones son que los pliegos detallarán las prácticas y las restricciones para su elaboración.
¿Qué productos pueden ser desalcoholizados o parcialmente desalcoholizados? Esto es lo que os decía que iba a introducir en otra ficha diferente. Pues como veis, solo algunas de las categorías que tenemos. Vino, vino espumoso, espumoso de calidad, etc. El resto, las que no, son las que aparecen tachadas dentro del listado. Algunas porque de por sí, ya en el caso del mosto de uva no tiene grado alcohólico, tiene un grado alcohólico mínimo, el vinagre de vino pasa lo mismo, otros porque se produce una adición de alcohol, caso del vino de licor, etcétera, y entiende la comisión que no tiene sentido desalcoholizar algo a lo que se le añade alcoholes, ¿vale? Esto lo tenéis recogido, ya digo, en el anexo 7, parte 2 del reglamento de la OCM, ahí viene recogido cuáles son los que sí, cuáles son los que no. Más regulación, las operaciones de desalcoholización, un tema muy importante, pero que como veréis aparece muy poco regulado. Lo encontramos en el anexo 8, parte 1 del reglamento citado de la OCM 1308-2013 y es esto. Es lo que os he recogido aquí, es un copia-pega del reglamento, entonces veis que lo único que nos indica es evaporación parcial al vacío, técnicas de membrana y destilación, y no entra y no profundiza en mayor detalle. Por eso es por lo que os decía que es posible que próximamente encontremos una reforma en el reglamento 934 de prácticas enológicas, donde tal vez ahí sí que puedan introducirse nuevas técnicas y en eso es en lo que estamos trabajando y parece que en ese sentido la Comisión sí que se muestra ciertamente favorable a ello. Pero es algo que deberá desarrollarse a futuro. Actualmente, como os decía, solo lo que venía ahí recogido. Bueno, cuando nos salimos de toda esta normativa del vino, yo quiero hacer algo creativo, quiero hacer algo diferente, no me valen las definiciones que tengo, ¿podemos hacer algo? Sí, efectivamente, podemos hacer algo. Podemos hacer otras bebidas a base de vino. Y esto viene ya recogido en este otro reglamento, en el 1169-2011, que es un reglamento que recoge la regulación de todo tipo de alimentos. Hablamos ya, por lo tanto, no de un vino, sino de algo que aparece fuera del vino, pero que lo elaboramos a partir de vino. Tenemos aquí la definición en su artículo 2.2 y, como veis, sencillamente es ser sinceros cuando damos la información, vamos a decirlo así, ser claros, decir cómo hemos hecho ese producto y ser descriptivos. ¿Vale? Finalmente, y ya no me quiero enrollar mucho más porque creo que me he pasado un pelín de tiempo, un minutito dos. Algunas preguntas frecuentes que han surgido, que han aparecido, de hecho la comisión se ha encargado de responderlas, no soy yo el que da estas respuestas, ¿vale? Esto es un documento de preguntas y respuestas que elaboró la comisión y que os extracto algunas de ellas. ¿Se puede enriquecer un producto y luego desalcoholizarlo? No. Decíamos anteriormente que el caso del vino de licor, por ejemplo, no se va a poder desalcoholizar. Y esto es así, bueno, la comisión simplemente lo ha tomado de una recomendación de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. ¿Se puede mezclar un vino normal con uno desalcoholizado para reducir el grado? Tampoco, dice la comisión, salvo, como decíamos, que nos vayamos a través del reglamento 1169-2011 y hagamos otro tipo de producto, pero que no lo podemos llamar vino. ¿Se van a modificar las reglas de etiquetado? Bueno, veis aquí que he puesto la respuesta de la comisión. Ha dicho no, la comisión lo ha descartado. Es decir, en principio, cuando uno va a etiquetar un vino desalcoholizado, no tiene reglas especiales. Debería hacer lo mismo, exactamente lo mismo que cuando hace un vino. Ahora bien, también esta respuesta que ha dado la comisión, yo la pongo entre comillas porque me llegan informaciones oficiosas de que tal vez sí que exista una vía para poder abrir el reglamento de etiquetado. Y esto va en conexión con la siguiente pregunta. ¿Puedo llamar a un vino desalcoholizado vino sin alcohol? No, a priori no, porque como os digo, el reglamento de etiquetado no permite ese tipo de menciones. Pero si finalmente la comisión se aviene a modificar el reglamento 33/2019 de etiquetado, quizá sea posible en un futuro, pero ya digo, quizá sea posible en un futuro, etiquetar productos desalcoholizados como vino sin alcohol, que creo que al mercado le va a interesar mucho más y va a ser mucho más comprensible. Y finalmente, algún otro aspecto por concretar, alguna pregunta un poquito más técnica, ¿es posible hacer un vino espumoso de baja graduación realizando la segunda fermentación sobre un vino desalcoholizado? Bueno, pues la comisión responde, estamos todavía estudiándolo, como os decía, tal vez se produzca esa reforma del reglamento de prácticas enológicas. Y espero no haber ido demasiado rápido o haber sido demasiado caótico y que hayáis entendido un poco lo que es este marco, que yo creo que en principio es bastante sencillo, 4 figuras importantes de las que hablamos y que es importante que recordéis dónde aparecen reguladas. Y en el futuro iremos viendo si tenemos más cambios. Pues muchísimas gracias, Luis. Súper, yo creo, vamos, muy interesante y muy necesario el centrarnos un poco en el marco, ¿no?, de lo que estamos hablando y sobre todo ver la cantidad de
posibilidades que se abren y, como dices, todavía hay discusiones que están en el seno de la comisión y en el marco de la Organización Internacional también de la Vid y el Vino. Los que asistimos, pues algo nos llega, aunque no en nuestra comisión, yo en mi caso es de la Comisión de Viticultura, pero algo nos llega, evidentemente, y sabemos que no es fácil, ¿no? Que no es fácil, pero como dices, hay un futuro y que tenemos que estar atentos para ver si, sobre todo desde el punto de vista del etiquetado, como para utilizarlo bien. Pues nada, muchísimas gracias y te invito a que te quedes al resto del webinar en modo escucha para poder seguir. Se me ha olvidado decir antes que tenemos un pequeño cambio en el programa. Pues vamos a empezar desde la tecnología, vamos a decir, en producto hacia el viñedo. Y no, el programa iba un poco de viñedo hacia el producto, ¿no? Pues ahora vamos a ir al revés por un cambio de programa. Entonces está conmigo, me acompaña ya aquí Silvia Cedeño, le doy las gracias por estar con nosotros. Silvia Cedeño es la directora general de una empresa que lleva la innovación por bandera, yo creo, en este tema justo en el que estamos hablando hoy, que es la desalcoholización o producción de vinos parcialmente desalcoholizados, alcoholizados y demás, como es Becero, que pertenece a una multinacional, ella lo va a explicar mucho mejor que yo, son socios de la PTV, por supuesto, están implicados también en proyectos de I+D+I, y bueno, pues nos parecía muy relevante, Silvia, que estuvierais aquí para dar vuestra visión un poco de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y qué es lo que hacéis en Becero y por dónde puede ir un poco la innovación y el futuro, ¿no? Para encauzar un poco todos estos productos que, como bien ha explicado Luis, son los que nos llegan y nos van a llegar al mercado y ya están ahí ya. Así que nada, sin más, yo lo que te tengo y todo tuyo, Silvia, y muchas gracias por acompañarnos. Venga, muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias por hacernos presentes en esta actividad de hoy. Sobre todo lo que quiero transmitir es que nuestra empresa siempre lo que queremos es ayudar, saber que las bodegas en España tienen una herramienta, vamos, en España, en Europa, trabajamos con muchos grupos y bodegas de otros países, pero que sobre todo que hay una salida a este tipo de productos aquí en España, que estamos aquí al lado, que estamos en Castilla-La Mancha, estamos en Villatobas y que llevamos 30 años trabajando en este tipo de productos. Entonces, voy a empezar con la presentación, ¿vale? En la que, bueno, el título de nuestra presentación, Cero es más. Es un poco controvertido, pero me gustaría explicar el por qué. Entonces empezamos con lo siguiente. Como ya digo, llevamos 30 años en el mercado en nuestra empresa y vamos viendo que ya desde el principio el tema de la innovación en cuanto a los vinos de baja graduación y tendencias del mercado y los vinos cero, desde hace 30 años el fundador de la empresa fue un visionario y empezó con el negocio. Entonces empieza en California y actualmente vamos a explicar un poco qué tendencias tenemos en el mercado, ¿vale? El ascenso de este tipo de productos, los mercados clave, tecnologías y los diferentes productos que se pueden realizar con ellas, ¿vale? Y luego al final pues comentaré un par de cosas de nuestra empresa para que sepáis dónde estamos. Entonces, en principio, el título de nuestra presentación de Cero es más es por qué lo hemos llamado así, por qué este concepto cero. El concepto cero viene de que hoy en día el consumidor, ¿qué es lo que buscamos, ¿no? Buscamos que lo que consumamos cada vez sea más saludable. ¿Y qué significa que sea más saludable? Más saludable significa que tenga menos azúcares, menos alcohol, menos aditivos, menos grasas, menos calorías, es decir, cero de todo. Cuanto menos cosas tenga el producto que vayamos a consumir, nos aporta más, ¿vale? De ahí el título de la presentación, que aunque sea un poco controvertido, es lo que queríamos transmitir, que cada vez lo que vamos a consumir tiene que tener cero, en principio, cosas o aditivos o azúcares que nos puedan perjudicar a la salud. Así que en nuestra empresa, pues eso, hacemos esto posible, ¿vale? Porque vemos que las tendencias cada vez, pues eso, nos hacen ir a un estilo de vida más saludable, consumo diurno responsable de alcohol, redes sociales. ¿Qué queremos decir con esto?
que nuestro estilo de vida está cambiando, que antes lo que más se llevaba era pues, salir por la noche, consumir alcohol hasta que no pudiéramos más, pero hoy en día lo que se pretende es disfrutar del momento, disfrutar de nuestra salud, disfrutar todo lo más posible de alimentos, bebidas que nos aporten. Entonces, cada vez yo creo que estamos viendo más, es decir, en las redes sociales, un consumo de alimentos y bebidas que cada vez son más saludables. Es decir, quien no ha visto, es decir, por poner un ejemplo, en cualquier Instagram de alguna persona que, vamos, de las que llamamos influencer, pues bueno, pues ese típico bowl de muesli con frutas, nadie va a colgar, es decir, si os fijáis, nadie cuelga un plato quizá con unos huevos fritos, algo muy grasiento, no. O sea, cada vez tendemos a consumir cosas más sanas, ¿vale? Esta categoría está creciendo cada vez más. Nosotros lo vemos desde que empezamos en España, que las empresas cada vez nos están reclamando más tipo de bebidas a base de vino desalcoholizado. Bueno, como ha explicado muy bien Luis, hemos ido cambiando los nombres, ¿no? Es decir, hasta el año pasado ese nombre era muy largo y gracias a este cambio de legislación, bueno, pues está ayudando un poco a las nomenclaturas. Las categorías de baja graduación, sin alcohol, 0,0, pero la verdad es que tendemos más a realizar productos 0,0, ¿vale? Es decir, que el consumidor de ese vino sin alcohol o de baja graduación lo que quiere, no quiere un producto, es decir, que sea sin alcohol, ¿no? Es decir, quiero un 0,0, que no tenga absolutamente nada, ¿vale? Es decir, desde una persona que está enferma o una persona embarazada o simplemente que no queremos consumir absolutamente nada de alcohol. Entonces, queremos nada y si es nada, es nada. No me vale un 0,5, ¿vale? Aunque sí que hay productos en bastantes mercados que se consume el 0,5, pero hay una tendencia a ese 0,0. ¿En qué mercados se está viendo que se consume esto? Pues la verdad es que aquí en España poco, ¿no? En España vemos que se mueve poco este mercado, es decir, somos un gran productor de este producto, ¿vale? Pero sobre todo va a Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. Aquí en España, es decir, todavía estamos un poco por detrás del resto de países. Y hay una diferencia también entre los low, que llamamos nosotros, que es la baja graduación, y los no. Porque, es decir, los low están apareciendo ahora un poco más, ¿vale? Es decir, de hecho, al principio en nuestra empresa, cuando llegamos a España, se empezaron a hacer productos de baja graduación, es decir, de 6, 7 grados, y no tuvo mucho tirón. Sin embargo, ahora sí que se está viendo que ese tipo de productos está evolucionando. Entonces, he puesto unas cuantas cifras, hemos puesto aquí unas cuantas cifras para que veáis que esto es verdad, es decir, que está pasando y vemos, por ejemplo, que el 33%, ha habido un aumento en 33% el volumen de productos de baja graduación y sin alcohol hasta 2020. Se espera que este tipo de productos crezcan un 20% más de 2021 a 2025 y sobre todo eso, sin alcohol, 0,0. Otra cosa, reincidimos, el 58% de los consumidores en este estudio del que hemos cogido los datos, ¿vale?, expresan un interés a cambiar alternativas de baja y sin alcohol en entornos sociales. Igual, ¿no? Es decir, queremos consumir sano, no queremos alcohol y cada vez nos guste, ¿no? Esto cada vez es la tendencia. Luego, además, incorporamos, hablaré un poco más adelante, ¿vale?, las diferentes bebidas que se pueden hacer con esta base, ¿vale?, de vino sin alcohol. Y una de ellas, ¿vale?, es el cannabis, ¿vale?, que tanto a cerveza como a vino sin alcohol se está integrando. Nuestros compañeros de Estados Unidos están elaborando un gran número de este tipo de bebidas, colaborando con bodegas, con grupos, y la verdad es que tiene bastante salida.
Y luego también el tema de ventas y licores de baja graduación alcohólica. También vemos que el aumento ha sido de un 32,7 entre 2019 y 2020. Entonces, para continuar, vamos a ver, bueno, explicar un poco, ya lo he comentado un poco antes, dónde se está consumiendo en mayor medida este tipo de productos. Pues vemos que lo que pasa que en este gráfico, ¿vale? También quería reincidir que además del vino está la cerveza, ¿vale? Pero es un poco en general para ver hacia dónde van estas tendencias. Perdón. Estas tendencias van hacia, pues eso, hacia la baja graduación y sin alcohol. Vemos que aquí en Europa, Francia, Alemania, España, Inglaterra, somos los grandes consumidores de este tipo de bebidas. Estados Unidos, Canadá, ¿vale? Japón, Sudáfrica y Australia. ¿Cuál es la idea? Es que estos tipos de productos forman parte de nuestra vida diaria. Es decir, yo creo que aquí en España estamos ya muy acostumbrados a ir a un bar y ver un grifo de sin alcohol. A muchos extranjeros, ¿vale? Cuando vienen clientes de otros países les extraña mucho ver un grifo, ¿vale? De sin alcohol, y aquí en España para nosotros ya llevamos unos años que es bastante normal. Pero, por ejemplo, lo que no es normal para nosotros es ir a un restaurante y encontrar esa carta de vinos sin alcohol. Y es algo, yo creo que como país, principal productor de vino mundial, deberíamos poco a poco también irlo incorporando, ¿vale? Es decir, y ni muchísimo menos el vino sin alcohol quiere competir con el vino, porque no, es decir, son dos cosas completamente diferentes y nunca va a ser la competencia, porque son dos tipos de consumidores muy diferentes. Pero sí que es verdad que sería muy agradable ir a un restaurante y que tengamos nuestra carta de vinos con alcohol y de vinos sin alcohol para dar alternativas. Es decir, ya no me quiero tomar una Coca-Cola que es más dulce o una Fanta. No, quiero una bebida seria que me aporte, que no tenga azúcar, que sea sana, y por eso la base del vino sin alcohol es muy buena base para hacer este tipo de productos. Entonces, una vez dicho esto, ¿vale? ¿Cómo vamos a elaborar estos vinos sin alcohol? Estos vinos sin alcohol se pueden elaborar con diferentes tecnologías, ¿vale? Creo que la mayoría vais a conocer pues la mayoría de técnicas, ¿vale? Excepto una de la que me gustaría mencionar unas cuantas cosas, ¿vale? Ya que va a ser la tecnología más novedosa del mercado, que se llama Golo, pero que voy a explicar en las siguientes diapositivas. En esta diapositiva lo que estamos viendo es que tenemos diferentes técnicas, ¿vale? Como con la que estamos trabajando actualmente, ¿vale? La columna de conos giratorios, ósmosis inversa, ¿vale? Acoplada con membranas o destilación, nanofiltración, extracción supercríticas con carbónico y evaporación al vacío. La mayor parte de las tecnologías que se utilizan hoy en día son tecnologías que están basadas en una destilación, ¿vale? Una destilación a baja temperatura, una destilación al vacío. ¿En qué consiste esa destilación al vacío? Esa destilación al vacío consiste en que se emplea el punto de evaporación del etanol es diferente al de otros componentes que tiene el vino, entonces esto nos permite esa extracción del etanol. Y a baja temperatura, o sea, y al vacío se realiza, ya que el vacío nos permite que ese punto de ebullición no sea tan alto y se dañe lo menor posible la calidad de ese producto que va a pasar por la tecnología. Hoy en día estamos trabajando actualmente con la columna de conos giratorios. Yo creo que es la tecnología que mayor se conoce, bueno, y quizás la ósmosis. También es muy importante que las tecnologías que se utilicen a nivel bodega sean legales. Esto significa que hay muchas tecnologías, ¿vale? Y en muchos países se hacen desalcoholizaciones que no son legales, ¿vale? Es decir, hay empresas que tienen máquinas que pueden reducir el grado, pero es muy importante el notificar a la oficina gestora de impuestos especiales las extracciones de alcohol que se realizan
se va muy al detalle y es imprescindible el realizar los trabajos de esta forma, ¿vale? Hago esta mención porque hay muchas empresas que sí que ofrecen el servicio de desalcoholización, pero al final se está cometiendo un fraude tanto la bodega como el grupo que esté desalcoholizando. Entonces, ya voy a describir un poco más el Golo, ¿vale? Porque yo creo que es la tecnología que es el futuro, ¿vale? Aquí vemos, ¿vale? Diferentes tecnologías comparadas con el Golo. Entonces, vemos que en todas las tecnologías, ¿vale? Están basadas en esa extracción de alcohol, ¿vale? Y y todas se puede, la finalidad es extraer alcohol. ¿Qué es lo que no hacen todas las tecnologías? Pues la recuperación de aromas, ¿vale? Solamente el Golo y la columna de conos giratorios pueden recuperar esa parte de aromas cuando queremos hacer vinos de más de 0,5. El resto de las tecnologías no lo hacen y luego ya el resto de las tecnologías no pueden ni rectificar el alcohol, ¿vale? Es decir, ni sacar un alcohol de alta graduación, lo que significa un mejor rendimiento de la tecnología, ni hacerlo todo en un solo pase, ¿vale? Entonces, después de 30 años estando en este mundo de la desalcoholización, nuestra empresa ha estado trabajando con una empresa sudafricana, ¿vale? Llamada Logichem, en desarrollar una tecnología basada en toda nuestra experiencia para producir un producto de una gran calidad, ¿vale? Esta tecnología Golo, ¿vale? Que puede procesar 500 litros hora, 1000 litros hora y 2200 litros hora, vemos que tiene las siguientes ventajas, ¿vale? Realiza una destilación al vacío a muy baja temperatura, tiene una recuperación de aromas, un funcionamiento automatizado, y una operación en una sola pasada. ¿Esto qué significa? Que el producto, en comparación con otras tecnologías, va a estar muy poco tiempo dentro de la máquina y la calidad del producto es excelente. Y luego, además, la rectificación está basado, ahora voy a irlo explicando, ¿vale? Porque veo que si no me voy a pasar de tiempo. Este Golo, ¿vale? Veis que tiene 3 columnas, ¿vale? La primera, donde se recuperan los aromas, la segunda, donde se hace la extracción total del alcohol y una tercera columna, donde se rectifica en alcohol. ¿Esto qué significa? Que vamos a poder recuperar ese agua de la rectificación y poderlo aportar de nuevo a nuestro producto, lo que nos permite tener una merma muy pequeña, ¿vale? Aproximadamente entre un 12 y un 16%. En comparación, por ejemplo, con la columna de conos rotatorios, en la que una merma para conseguir un 0,0 estamos hablando entre un 29 y un 30%. Entonces, aquí en el Golo el alcohol nos va a salir entre un 85 y un 90% de alcohol. Sin embargo, con la columna de conos rotatorios y con otras tecnologías, ese alcohol estamos hablando entre un 39 y un 43% de riqueza de alcohol. ¿Qué es lo que podemos hacer con la base de estos productos? Como comentaba antes, no solamente se puede realizar vinos sin alcohol, lo que se puede realizar además, y me gustaría aportar ideas, ¿vale? Para si hay grupos de bodegas que están pensando en realizar o los clientes le piden vinos sin alcohol, que se pueden realizar tanto productos 0,0, ¿vale? En diferentes formatos, en botella, en lata, que últimamente, es decir, hay muchísima demanda de lata. También se pueden realizar bebidas funcionales, ¿vale? Por el que no haya oído nunca hablar de las bebidas funcionales, está muy de moda, ¿vale? En las últimas ferias que ha habido de vinos sin alcohol, la última que ha sido en Londres, lo que más se está llevando es estas bebidas funcionales. ¿Qué es una bebida funcional? Esta bebida funcional, ¿vale? Tiene de base de vino desalcoholizado, pero además se mezcla con otro tipo de ingredientes como pueden ser como hierbas medicinales o, por ejemplo, tipo, para que me entendáis, pues una manzanilla que puede aportarnos algo positivo a nuestra salud, diferentes hierbas
o productos que son beneficiosos para la salud, ¿vale? Además del vino sin alcohol, lleva otro tipo de ingredientes. Otro tipo de producto que se puede realizar, pues productos de baja graduación, ¿vale? Desde más de 0,5 hasta un 8% aproximadamente. Por ejemplo, también está muy de moda los frisantes. Bueno, ya llevan un tiempo, pero el frisante desalcoholizado, porque hay muchos frisantes que se realizan, ¿vale? La mayoría de los frisantes que se realizan es parando la fermentación y luego ese tipo de productos tiene bastante azúcar. Tienen muy buena calidad, pero hay consumidores que quieren menos azúcar en ese tipo de productos y todo se puede realizar mediante la desalcoholización. Luego también, bueno, pues hablar que la cerveza sin alcohol, sidra sin alcohol y por último, como he comentado en una de las primeras diapositivas, son productos en los que se utiliza también el cannabis, ¿vale? Sobre todo aquí en Europa podemos hablar de CBD, no de THC. Y el CBD es una parte, bueno, es todo un mundo, ¿vale? Es decir, nuestros compañeros de California nos dan bastantes charlas sobre los diferentes componentes que se pueden extraer del cannabis, ¿vale? Y si alguien está interesado, ningún problema, podéis contactar con nosotros y os explicamos un poco las diferentes fases, cómo se hacen las infusiones, porque es bastante complejo, pero es muy interesante. Y ya por último, bueno, pues deciros que en BevCero hacemos todo esto, es decir, desalcoholizamos, hacemos productos 0,0. Estamos en España, en California, que fue la matriz, ¿vale? Y en Sudáfrica. Aquí en España estamos en Villatobas, ¿vale? En provincia de Toledo. Hacemos desalcoholizaciones, ¿vale? A todo tipo de graduación, muy importante, es decir, podemos llegar a 0,01 de alcohol y sobre todo es nuestro departamento de I+D lo que pretende siempre ayudar a los bodegas o a todos los clientes que se pongan en contacto con nosotros a enseñarles cómo actúan el comportamiento de todo este tipo de productos, así como hacer formulaciones de productos finales, etcétera, etcétera. Las tecnologías que tenemos actualmente es la columna de conos rotatorios y a final de este mes, principios de noviembre, vamos a tener ya en marcha el Golo, ¿vale? Desarrollamos también productos y marcas blancas, es decir, también nos ponemos en contacto con con embotelladoras, incluso os podemos ofrecer el producto final. Y igual que también podemos proporcionar el producto a granel, ¿vale? Es decir, un camión de vino desalcoholizado, os explicamos cómo hay que transportarlo, qué medidas hay que tomar para que se contamine lo menor posible, que no refermente, cómo hay que embotellarlo. Y nada, desde BevCero os doy las gracias por haber participado y escuchado nuestra presentación. Aquí tenéis nuestros contactos y nada, sois bienvenidos a visitar nuestra base en Villatoba cuando queráis. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Silvia, por la explicación tan completa de las posibilidades que hay a nivel de desalcoholización industrial y con las nuevas tecnologías como el Golo, etcétera. Y vamos a pasar, porque vamos un poco pillados de tiempo, sí, todavía nos quedan 2 presentaciones. Paso a la parte de proceso en enología. Hoy tenemos con nosotros a Amparo Querol. Amparo Querol del IATA, bueno, pues es una experta profesora de investigación del CSIC en el IATA y investigadora con muchos proyectos ya a sus espaldas en temáticas de modulación de fermentaciones, principalmente en nuestro sector, en el vino. Y bueno, pues hoy vamos a ver un poco contigo, Amparo, mil gracias por estar con nosotros y ilustrarnos un poco qué es lo que se puede hacer a la hora de otro punto clave, ¿no?, del proceso, como es la fermentación alcohólica, entiendo. Así que nada, todo tuyo y yo me callo. Gracias. Mario, antes de empezar, quiero confirmar que estáis viendo la pantalla completa. Sí, lo que pasa es que lo vemos en modo presentador ahora mismo. Vale. Si cambio la opción. Eso es. ¿Ahora lo veis bien? Ahora sí, ahora lo vemos bien. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar quiero daros las gracias por haberme invitado y bueno, contaros lo poquito que nosotros podemos hacer para reducir el grado alcohólico usando levaduras.
Nuestro laboratorio trabaja de siempre con levaduras y os voy a contar pues 2 aplicaciones en las que hemos estado trabajando últimamente que nos pueden ayudar a reducir el grado alcohólico. Nunca con una levadura vamos a obtener 0 de alcohol y lo podemos reducir un poquito. Entonces, bueno, yo creo que todos los aspectos que podamos utilizar conjuntamente nos van a ayudar al sector a resolver este problema. Bueno, las levaduras, en nuestro grupo de trabajo inició esta temática desde hace tiempo un poco pues viendo los nuevos retos del sector asociados con el cambio climático. Como ya sabéis todos, yo pensaba que me lo iban a explicar antes, pero voy a tener que explicar un poquito yo. Bueno, pues con el cambio climático pues tenéis un desfase entre lo que supone la madurez biológica de la uva con la madurez de polifenoles, lo que nos da como resultado vinos con alta concentración de azúcar y, por tanto, con mayor rendimiento en etanol. Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que todos utilizáis fermentando, lo que hace es consumir la glucosa y la fructosa para producir etanol. Entonces, nuestro objetivo es buscar levaduras que tengan una reducción en este grado alcohólico. Pero hay otros problemas asociados con el cambio climático que también podemos intentar resolver o mejorar con el uso de levaduras. Con este cambio climático obtenéis vinos con una muy poca acidez, lo que supone un problema microbiológico a largo plazo, además de la frescura en boca de los vinos que obtenéis, y luego también una disminución de los aromas. Y es en eso en lo que hemos estado trabajando durante los últimos años. Tenéis muchísimas levaduras de Saccharomyces cerevisiae en el mercado. Bueno, pues yo os he puesto como ejemplo la T73, que es una levadura que seleccioné yo hace muchos años durante mi tesis doctoral, o uno de los últimos desarrollos, que es la variedad Monastrell, que es la cepa Monastrell, que la desarrollamos justamente relacionada con el cambio climático, porque tenéis altas concentraciones de azúcar y grado alcohólico alto, por lo tanto también hay que buscar levaduras que puedan fermentar estos mostos. Y yo siempre digo que Saccharomyces cerevisiae es la super levadura, pero para resolver estos problemas, pues Saccharomyces cerevisiae es muy complicado porque su flujo metabólico está especializado en consumir la glucosa y la fructosa para producir etanol. Entonces, usar cepas de Saccharomyces cerevisiae que te reduzcan el grado alcohólico es bastante complicado. En los últimos años habéis empezado a utilizar coinoculaciones con otras levaduras, pues que te reducen el grado alcohólico, que Mesnicovia que te aumenta los aromas primarios, Torula spora que te aumenta la acidez de los vinos, pero nosotros en el laboratorio seguimos apostando por las especies del género Saccharomyces, puesto que son las que realmente son las responsables de la fermentación, y si conseguimos que al uso de estas cepas no Saccharomyces con una cepa de Saccharomyces fermentativa que reduzca el bajo grado alcohólico, entre todo vamos a poder reducir muchísimo más el grado alcohólico. Como resultado de este trabajo, bueno, pues he de decir que seleccionamos una cepa, Veluto BMW58, en colaboración con Murviedro y que comercializa el alemán y que pertenece a la especie Saccharomyces subarum. Saccharomyces subarum tiene la propiedad de tener un menor rendimiento en etanol y la ventaja de que produce una gran cantidad de alcoholes superiores y ésteres, sobre todo ésteres y de ácidos orgánicos. Bueno, Saccharomyces subarum la vais a encontrar en fermentaciones, o sea que no es nada que no se encuentre ya en fermentaciones. Crece a bajas temperaturas, por lo tanto es la responsable pues, de parte de fermentaciones de sidra, del norte de Francia, en España es la responsable del chacolí, pero además también es muy osmotolerante y es la responsable de Tokay, es decir, que es una levadura frecuente en vinos. Pero también en los últimos años nosotros describimos por primera vez la presencia de híbridos entre Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces kudryavtsevich que se encontraban en las zonas frías en el norte de donde se produce vino y que al igual que Saccharomyces subarum, Saccharomyces kudryavtsevich también reduce el etanol, produce altos niveles de aromas fermentativos y de ácidos orgánicos, con lo cual nos parecían dos especies perfectas para resolver el cambio climático. Pero tienen un problema y el problema es que no son muy buenas tolerantes al etanol, es decir, fermentan al principio, pero no son competitivas con las cepas de Saccharomyces cerevisiae porque no toleran el etanol y son desplazadas por la población natural. Y este es un ejemplo de cómo podéis ver las diferencias. Estos serían crecimientos de Saccharomyces cerevisiae y estos serían de Uvarum y Kudryavtsevich. Por esto, el alemán nos planteó hacer mejora genética de la cepa Veluto BMW58,
y bueno, son técnicas que nosotros también estamos utilizando desde hace muchísimo tiempo. Intentamos mejorar genéticamente levaduras mediante técnicas que no se consideren GMOs y utilizamos dos técnicas, la evolución dirigida o la hibridación. Bueno, no voy a explicar en detalle metodológicamente porque no tendría tiempo para explicarlo, pero evolución dirigida es que nosotros crecemos bajo una presión selectiva, que es en la que nosotros queremos fijar la población. Pues, por ejemplo, si queremos mejorar la capacidad de crecer a bajas temperaturas, pues crecemos durante muchísimo tiempo bajando la temperatura hasta que se fija una población que crece mejor a bajas temperaturas. Y la hibridación, simplemente cruzamos dos cepas, una de Cerevisiae y otra de Kudryavtsevichi o de Uvarum, de manera que el híbrido mantiene las dos propiedades. Y esto tampoco es nuevo en enología, porque nosotros describimos que habían ya cepas comerciales que eran híbridos entre Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces kudryavtsevichi. Por lo tanto, el desarrollo de estas levaduras no supone ningún problema para su aplicación en la industria. Bueno, mediante esta técnica pues obtuvimos híbridos entre BMW 58 y una cepa de Saccharomyces cerevisiae muy tolerante al etanol. En aquel momento, BMW 58, su papel más importante era la alta producción de glicerol y es en lo que nosotros nos fijamos. O sea, con esta hibridación tú lo que haces es volver a generar una gran cantidad de nuevas poblaciones derivados de BMW 58 que tienes que someterlos a un nuevo proceso de selección. Aquí veis como hay algunos híbridos que no son buenos, no fermentan bien, pero otros que nos fermentan muy bien. Con este screening pues pudimos seleccionar este híbrido que era el que mayor rendimiento nos daba en glicerol. No nos fijábamos en aquel momento en etanol, aunque ya veíamos diferencias en la síntesis de etanol respecto al parental Cerevisiae. Bueno, esta levadura se la transferimos al alemán y en los primeros experimentos que se hicieron con levadura seca activa, pues bueno, fue sorprendente cuando comparaban con la cepa original o, por ejemplo, con la EC1118, que es una cepa de referencia, mirar aquí EC1118 y nuestro híbrido, la reducción en grado alcohólico. Es decir, podíamos casi reducir un grado alcohólico utilizando nuestros híbridos. Pero además también aumentábamos la acidez sin aumentar la acidez volátil, es decir, teníamos una menor acidez volátil que es EC1118 y conseguíamos mantener el glicerol. Es decir, con este proceso de hibridación, pues conseguimos desarrollar la cepa Velut Evolution en colaboración con Pablo, nos ayudó en la parte experimental y las pruebas en bodega y financiado y dirigido por Pepe Eras de Lanneman. Esta levadura está ya en el mercado, creo, desde hace 3 años. Pero bueno, esto no solo lo hemos aplicado a levaduras comerciales, también hay algunas bodegas, como por ejemplo Torres, que en un proyecto Global Viti pues nos pidió un poco lo mismo, desarrollar levaduras a partir de cepas propias de la bodega que ellos habían seleccionado para reducir el grado alcohólico. Y aquí jugamos con Saccharomyces kudryavtsevichi, la otra especie de la que os he hablado. Esto es un ejemplo de la cantidad de fermentaciones que hacemos hasta llegar a la selección, pero bueno, luego ya seleccionamos el híbrido y ya vamos escalando. Y aquí os muestro los resultados que obtuvo Torres en la bodega de forma experimental. Aquí jugamos a dos aproximaciones distintas, que las podéis ver aquí, quizás la veis más claramente. Siempre ponemos como control la cepa comercial que ellos utilizan para este producto, para estas elaboraciones. Esta es la cepa de la bodega Torres, de la cual partíamos de Cerevisiae, y hicimos dos aproximaciones, coinoculación, como hacéis con Mesnikovia y Torulaspora, que nos dieron muy buenos resultados también, pero también les desarrollamos un híbrido que reducía bastante el grado alcohólico comparado otra vez, en este caso hasta un poquito más que, no, un grado también, respecto a la cepa comercial que ellos utilizan, y la cata fue positiva. Esta es una de las aplicaciones que nosotros estamos haciendo y que seguimos aplicando. Podemos mejorar genéticamente levaduras no solo para reducción al etanol, pero también para liberar ciertos aromas. Pero otra de las aplicaciones que también acabamos de empezar a nivel aplicado, aunque llevamos mucho tiempo en proyectos de investigación básica, son proyectos que hago en colaboración con Eva Balsa y con Eladio Barrio, que son estudios sobre flujos metabólicos de levaduras. En este caso, lo que hacemos es desarrollar modelos matemáticos para conocer cómo se comporta la levadura. Nosotros podemos analizar cuáles son el consumo de ciertos productos, el consumo de metabolitos como la glucosa, fructosa o fuentes de nitrógeno en distintas condiciones. Podemos jugar con temperatura, cepa y podemos predecir cómo se va a comportar la levadura o con modelos más complejos que son a escala genómica.
Nosotros normalmente con esto lo que hacemos es, pues podemos hacer flujos fijándonos en la temperatura, en la concentración de azúcar, en el nitrógeno, y con esto pues podemos ver cómo se comportan y desarrollar modelos, pues por ejemplo, cómo se va a comportar la levadura a 8, a 12, a 20 o a 25. Si nos fijamos en el etanol, pues podemos ver qué condiciones de fermentación son las que nos van a reducir el grado alcohólico o qué cepa es la que debemos de usar para obtener un menor grado alcohólico. En estos momentos, en el proyecto que nos acaban de conceder, estamos jugando también con el metabolismo del nitrógeno, porque qué tipo de nitrógeno y cuándo adicionamos el nitrógeno también nos va a poder modular el rendimiento en etanol. Y bueno, estos modelos también los podemos utilizar a conocer cómo van a ser la síntesis de aromas fermentativos. Y bueno, yo os quiero presentar el último proyecto que nos han concedido, que bueno, quiero darle las gracias a Fernando porque él siempre apostó por estos proyectos desde el primer momento, porque conocía nuestros datos. Entonces, en la primera convocatoria que salió de líneas estratégicas, pues nos atrevimos a pedir un proyecto en el topic 13 de Digital Twin, de modelización y diseño de procesos industriales, compitiendo con mecánicos, aeroespaciales. Nunca pensábamos que un proyecto de vinos pudiera competir en este sector aplicando los gemelos digitales, y nos concedieron el proyecto. Es un proyecto donde Eva, que ya os lo he presentado, hace los modelos matemáticos, y colaboramos con Rosana de Bodega Ramón Bilbao y con Antonio de Inconef. Un gemelo digital es un programa de ordenador que permite simular lo que va a producirse en la bodega y predecir el comportamiento real. Incluso con los modelos que estamos desarrollando, corregir en línea cualquier desviación que se tenga en el proceso. Nosotros en estos modelos podemos fijar que queremos reducir el etanol y él nos va a decir en qué condiciones y nos va a fijar las condiciones de fermentación. Y si hay un cambio de esas condiciones de fermentación, automáticamente corrige. Bueno, este es un esquema del proyecto. En el proyecto trabajamos a nosotros generando los datos, que ahora os presentaré, son muchos datos. Trabajamos con los datos reales de estas mismas levaduras en fermentaciones industriales de Ramón Bilbao y luego lo validamos en una planta piloto que estamos desarrollando en el IATA. Con todos estos datos, Marinas generan los modelos matemáticos y en colaboración con Inconef desarrollan los programas y el control en línea para que luego se pueda extrapolar a la industria. Y bueno, a modo de ejemplo, pues os pongo, este es el tipo de experimentos que nosotros hacemos. Hacemos fermentaciones en las condiciones de fermentación que queráis, tomamos muestras a lo largo de la fermentación, medimos por HPLC, grado alcohólico, azúcares, glucosa, fructosa, etanol, glicerol o aromas mediante cromatografía de gases. Y bueno, esto es un ejemplo de la cantidad de datos que tenemos que generar para que se produzcan estos modelos. Y luego tenemos que validarlos, o sea, luego nos ponen a prueba. O sea, si el modelo nos dice que a esta temperatura tenemos que tener este rendimiento en etanol, nosotros tenemos que validar esos modelos antes de llevarlos a la industria. También os quiero presentar que bajo este proyecto pues hemos desarrollado una bodega experimental con depósitos de 30 litros, con todos los sensores que hay disponibles en el mercado para poder hacer este control en línea y ver qué sensores son los más adecuados para luego transferirlos a la industria. Y bueno, ya por último deciros que todo esto lo hacemos gracias a la colaboración con muchas empresas. Actualmente en el proyecto de Itiwal que os acabo de presentar, trabajamos con Ramón Bilbao y con Inconef, con la ayuda de Ártica. Hemos tenido proyectos con ADM, bueno, tenemos proyectos con ADM Biópolis, con Dan, con Mau San Miguel, con Laleman, con Torres, y actualmente dentro de la Comunidad Valenciana nos han aprobado un proyecto en la misma línea que Itiwal, pero utilizando otro tipo de sensores, donde colaboran Vegamar, Hispano-Suizas, Vicente Gandiapla y Laleman también. Y bueno, por último, simplemente quería presentaros a nuestro grupo y darles las gracias a todos y también así a todos los proyectos que nos han financiado estos resultados que hemos obtenido. Muchísimas gracias, Amparo, por esta retrospectiva tan fabulosa de las posibilidades que tenemos, ¿no?, de utilización de otras levaduras más allá del mundo de la Cerevisiae en este reto tecnológico, ¿no?, de disminuir el grado alcohólico y los proyectos que tenéis en marcha a nivel nacional tan importantes y bueno, y que se han dinamizado, y gracias también por ponerlos en valor, que se han dinamizado dentro de la PTV, ¿no?, a través de grupos de trabajo y siempre da gusto, ¿no?, ver que avanzan. Bien, siempre nos habéis apoyado, ¿eh? Muchas gracias, siempre nos habéis apoyado. Gracias a vosotros.
Pues nada, y por último, ya para terminar, doy paso. La verdad que para mí es un gusto y un placer contar hoy con Pilar Baeza, que es profesora de la Escuela de Agrónomos, profesora de viticultura de la Escuela de Agrónomos de Madrid. Ha sido profesora mía, mi mentora, bueno, compañera en el Departamento de Viticultura y bueno, a la que le debo muchísimo. Y para mí es un placer hoy y un gusto personal que la tengamos hoy aquí para que nos explique un poco pues qué se puede hacer en el viñedo, ¿no? Que también es importante. Yo creo que ya hemos visto qué se puede hacer desde el punto de vista del producto y qué se está haciendo con técnicas muy innovadoras desde el punto de vista de empresas a nivel industrial, qué se puede hacer en la fermentación o cómo modular la fermentación, ¿no? Que es otro punto también muy importante. Y, por supuesto, otro punto clave es el viñedo. Entonces, sin más, Pilar, nada, gracias por estar con nosotros y te doy la voz y toda la pantalla para que nos expliques. Muchas gracias, Mario. Casi me sonrojo. El placer es mío igualmente. Estoy encantada de haber trabajado juntos y de continuar y de que cuentes conmigo. También quería agradecer a la organización también la oferta de trabajar e integrarme en esta serie de conferencias. Muy bien, bueno, pues yo voy a referirme a la parte del viñedo. Voy a intentar ser muy esquemática. ¿Por qué se produce ese exceso de alcohol en la uva? Porque sabemos que en la uva hay un máximo que de forma natural se puede acumular y que no es mucho. Realmente en algunas variedades está en 21 grados Brix, que esos son a lo mejor 11 grados alcohólicos, y en otras variedades pues a lo mejor en 23, como Merlot o algunas clones de Tempranillo, de Cabernet, etcétera, etcétera, que a lo mejor está en 23 Brix, que eso equivale, o 24 como mucho, que eso equivale a, pues eso, 14 grados, no más. Entonces, ¿por qué se produce? Pues se produce, aquí tenemos la curva de evolución de la maduración de una valla. En este gráfico, aquí también tenemos qué es lo que se va acumulando en la valla a medida que pasa el tiempo y vemos que cuando llegamos aquí, que la valla aparentemente está madura, nosotros nos gustaría que las pepitas estuvieran así, negras, o sea, lignificadas y maduras al final de la maduración. Como eso, como bien ha dicho Amparo, no se produce por el cambio climático, lo que tenemos es que tenemos una valla aparentemente madura, pero las semillas verdosas y astringentes. Bien. Y bueno, si he dicho que no había más grado alcohólico, o sea, que no se podía acumular más, ¿por qué? Bueno, pues ¿por qué se produce? Porque el enólogo va a catar las uvas y detecta que las semillas no están maduras. Y entonces decide no vendimiar. Y al no vendimiar, lo que se produce es una pequeña pérdida de peso. Y eso concentra todo lo que hay en la uva. Concentra los azúcares, concentra los ácidos, concentra todo. De forma un poco gráfica, es esto lo que ocurriría. Aquí tenemos el tiempo, pero expresado como acumulación de calor, integral térmica eficaz. Y aquí tenemos los antocianos extraíbles. Yo, como enólogo, me gustaría vendimiar aquí, cuando tengo el máximo de antocianos extraíbles. Y ahora vemos cómo están los demás parámetros. Pues cuando hay estos 1600 grados acumulados, desde el 1 de abril, a ver, aquí, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo un grado Brix exagerado, 27. Esto no hay levadura que lo fermente. Es decir, a partir de 15,5 ya no es activa la levadura y se muere. Entonces quedarían, si se fermenta con las técnicas clásicas, no las que hemos estado viendo ahora de Amparo y nuevas levaduras y tal, quedarían azúcares residuales. Bien, y estos 27 grados Brix, ¿por qué se producen? Pues porque aquí, alrededor de 1600, hay una pérdida de peso. Hay una sobremaduración. Bien, entonces, ¿qué es lo que para que podáis entender qué es lo que cuál es el fin de las técnicas que voy a explicar a continuación, esto es lo que queremos, que esta pendiente de acumulación de azúcares, medidos como grados Brix, sea muchísimo más tenue y llegar, pues como mucho con 24, a esos 1600 que son los que quería yo de máximo contenido de antocianos. O sea, lo que queremos es doblar esta curva, o sea, disminuir esa pendiente. ¿Cómo lo podemos hacer?
Pues lo podemos hacer de distintas maneras. Una de ellas es, bueno, pues si todos estos azúcares se iban a los racimos, vamos a buscar una competencia con los racimos. Y es que en maduración yo induzca el desarrollo de nietos. O bien, digo, bueno, también puedo conseguirlo si hay X racimos y en lugar de X hay 2X, entonces esta curva será mucho más lenta porque todos los productos de la fotosíntesis se tendrán que dirigir a más puntos de almacenamiento. Entonces, otra solución sería aumentar la carga. Y una tercera solución sería decir, vamos a ver, ¿de dónde te vienen esos azúcares? ¿De las hojas? ¿Que están trabajando las hojas? Bueno, pues vamos a quitarte hojas, vamos a disminuir esa superficie foliar. Bien, también hay otras vías, como es, que también lo voy a explicar, el forzado de yemas y, por supuesto, el cambio de variedad, que muchos de los problemas que vienen ahora es porque se ha abusado pues, de variedades que son muy comerciales y en zonas que no son su zona óptima de cultivo. Bueno, el primer caso, os voy a poner de cada uno de estos casos algunos números, ¿no? Y algunos ensayos que han hecho y sus resultados. El primer caso, ¿en qué consiste? ¿En qué se basa? Más o menos hacia la maduración, o sea, hacia la floración cuajado, tenemos como sumideros de fotoasimilados el ápice, por eso tenemos aquí la flecha hacia arriba, y tenemos también como sumideros los racimos, que vienen tanto de productos de la fotosíntesis como al final en floración está terminando esa movilización de reservas. Bien, después ya solamente quedarían los racimos. Entonces, nuestra intención es disminuir esta ruta. Es decir, esto que viene de productos de la fotosíntesis, que haya una vía nueva para que todos estos productos representados por esta flecha se vayan hacia los anticipados o nietos. Es decir, inducir el desarrollo de nietos. ¿Y cómo se induce el desarrollo de nietos? Pues estamos hablando de una época que es maduración, que en la mayoría de las zonas tiene lugar durante el mes de agosto. Claro, normalmente en el mes de agosto nos encontramos que el contenido de agua en el suelo no es muy boyante. Entonces, sucede esto. En este gráfico tenemos aquí el contenido de agua en el suelo. Cuanto más a la derecha nos vayamos, significa que hay menos agua. Cuanto más a la izquierda, significa que hay mucha. Cuando hay poca agua, bueno, poca o normal de agua, como pueda ser en el mes de junio, julio, agosto, es decir, no tenemos el suelo a capacidad de campo, no lo tenemos al 100% de la reserva. Y entonces el desarrollo de los nietos, en general, la multiplicación celular es nula prácticamente. Sin embargo, la fotosíntesis es menos sensible a esa disminución de agua en el suelo y la fotosíntesis sigue siendo alta. De modo que tenemos todo esto que pone aquí como carbono disponible, tenemos toda esta cantidad de azúcares que van a ir a los racimos. Para que no suceda así, lo que tengo que tener es más agua en el suelo, irme hacia la izquierda y aumentar, aquí que pone desarrollo vegetativo, o sea, que pone vigor, pero que se entiende como desarrollo vegetativo o incluso de forma más genérica, multiplicación celular. Entonces, tengo que regar, si tengo disponibilidad de agua, tengo que regar e irme aquí. Es decir, cuando el vigor es alto, el vigor entendido como desarrollo vegetativo, entonces los nietos se pondrán en marcha, esas yemas anticipadas brotarán y competirán, se llevarán parte de este carbono. Parte. Y además me queda muy poquito para los racimos, muy poquito. Ese es, digamos, el fundamento. Bueno, aquí a lo que llamamos mucho y poco, pues aquí están estos datos. Vale. Si tuviéramos que medir el estado hídrico de la planta, pues utilizaríamos, entre otras medidas, una sería el potencial hídrico del tallo y sería esta gráfica que está aquí, esta recta que está aquí a la derecha. Cuando llega el potencial hídrico del tallo, cuando tenemos pues alrededor de menos 1,1, menos 1,2 megapascales, el crecimiento es nulo. Entonces yo tengo que dar más agua en el suelo para tener un potencial pues entre menos 0,7, menos 0,8. Es decir, estar aquí, que aquí me viene en esta recta, en este eje, viene la velocidad de crecimiento del pámpano. Esto es lo que a mí me gustaría moverme aquí para fomentar el desarrollo vegetativo. Ahí. Claro, hay veces en algunas zonas en las que esto lo practican de forma habitual, esto es una foto del Valle Central de California, tienen constantemente
que estar emitiendo nietos. Entonces despuntan y riegan muchísimo. Y al final tienen estas cepas tan descomunales, pero lejos de que podríamos pensar que se les ha ido el desarrollo vegetativo, que se les ha ido el nitrógeno, que se les ha ido el agua. No, está bien pensado para esa situación, en que es una situación muy cálida. Y es así como lo generan. Claro, tienen que pasar con vendimiadoras especiales y despuntar, etcétera, etcétera. Bien. Otro punto que comenté al principio es aumentar la carga. La carga entendida como el número de yemas por planta, número de racimos por planta. Y aquí, en este gráfico he puesto un año en el que se hizo eso, que no era el primer año que se empezaba, ya llevábamos 2 o 3 años por delante, en el que se estudió un tratamiento que sería el azul C1, que sería el convencional, por ejemplo, 12 pámpanos por metro lineal, y el verde es una poda mínima, es decir, con poda mínima se quedan muchísimas yemas en invierno, entran muchísimas yemas en brotación y claro, compiten entre ellas, tenemos racimos pequeños pero muy dispersos, etcétera, etcétera. Bien. Y en este caso, por ejemplo, aquí está la línea de 20 grados Brix, pues vemos que el viñedo convencional, el día 240, ya tenía esos 20 grados Brix. Y sin embargo, el de poda mínima pues lo tenía aquí pues, el día 245. Pero si queremos irnos a más grados Brix, por ejemplo, a 24, por ejemplo, si queremos hacer un vino ya para envejecer y tal, que necesitamos ya más alcohol, pues las diferencias se van acentuando. Dices, podemos pensar, bueno, ¿y eso cómo afecta a otros componentes? Bueno, aquí solamente he puesto el ejemplo de los IPTs, que claro, al tener muchísima mayor carga, ese tratamiento de poda mínima, la línea verde, tenía algo menos de IPTs. Esto, al final, yo no estoy diciendo que haya que hacer una cosa u otra, pero sí que el técnico de viñedo sí que tiene que saber lo que sucede en su viñedo y a lo mejor decidir luego modular esa carga. Yo, por ejemplo, a lo mejor digo, pues yo quiero 70 de IPTs. Bueno, pues entonces resulta que no puedes dejar tanta carga, tienes que dejar menos. Estos eran los tratamientos para que se hagan una idea del aspecto que tenían. A la izquierda teníamos un tratamiento convencional, lo de los 12 pámpanos por metro lineal, que estamos habituados a verlo, y este es el de poda mínima a la derecha, hacia el mes de mayo, sería mitad de mayo, la segunda mitad de mayo. Y en esa misma parcela, esto es lo que teníamos en el mes de agosto, es decir, es lo que se conoce como el nombre como SPROL, que es un sistema de porte semilibre. Aquí están los racimos, se ve algunos y si agudizan la vista, aquí se ve algún racimo, los racimos están protegidos del sol y hay mucha superficie foliar. Bien, ¿qué ocurría en esta situación con los grados Brix? Pues esto es la situación en vendimia. Teníamos más años, pero aquí no les quiero abrumar con un exceso de cifras. Simplemente, si nos concentramos y nos centramos en el grado Brix, en los sólidos solubles totales, he destacado en rojo aquellos años en los que había diferencias estadísticas. Y en todos ellos el grado Brix es menor al tratamiento control. En este año no, pero bueno, seguramente la tendencia se ve cuál es. Es decir, que conseguíamos reducir el grado Brix. ¿Qué ocurría con el rendimiento? Pues que el tratamiento control pues era, por ejemplo, oscilaba más o menos entre un 43% y un casi 60% respecto al tratamiento de poda mínima. Es decir, que el rendimiento había aumentado mucho a base de dejar muchas yemas y de regar más. En esta situación lo que hay que destacar es que el cuento de la lechera no funciona. Es decir, lo que no puedo es tratar igual un viñedo con poda mínima que un viñedo con poda y con una gestión convencional. Entonces, el tratamiento de poda mínima estaba optimizado, es decir, se llevó todo para obtener la mejor situación que se podía obtener en esa situación, igual que el control, la mejor respuesta. Y en esa situación, pues sí, obteníamos muchísimo más rendimiento. El 2013, por ejemplo, pues ya fue un disparate, fue el año que España quedó como primer país de rendimiento a nivel mundial,
Pero bueno, lo normal es eso, que oscile pues como un 40%, que el control sea aproximadamente el 40% del tratamiento de poda mínima. O sea, se consigue un aumento del rendimiento, se consigue mantener la cantidad de azúcares, pero tenemos que regar más, claro. Pero la cantidad de agua por kilo de racimo es mucho más eficiente. O sea, la eficiencia mejora considerablemente. Bien, este otro ensayo realizado por Fernando Martínez de Toda y Pedro Balda en La Rioja, consistió en quitarle hojas. Claro, ¿de dónde vienen los azúcares? De las hojas, pues vamos a quitarlas. Y aquí he situado la línea roja, más o menos, en el tratamiento que recortaban, le llamaban, se recortaban. Lo recortaban mucho, lo dejaban 30 centímetros por encima de los racimos, es decir, que sesgaban mucho esa espaldera. Y entonces lo hicieron en distintas épocas. El control, en el que no hicieron nada, un recorte que se hacía más o menos después del cuajado, cuando tenía entre 3 y 4 milímetros la valla, y un segundo recorte que lo hacían en septiembre. Bien. Independientemente del valor del resultado, o sea, es verdad que a lo mejor aquí alguno puede pensar, es que esto es muy poco grado Brix, claro, 21 o 20 frente a 24,4 es poco, bien, pero yo quiero que se fijen en la tendencia, o sea, en lo que se ha conseguido con esto. Es decir, lo que se consigue todos los años es una disminución del grado Brix, una disminución. A lo mejor dices, bueno, pues es que yo no quiero llegar a 21, quiero llegar a 22. Bueno, pues a lo mejor no hay que recortar 30 centímetros por encima de los racimos, hay que recortar 45. Pero eso es una cosa que él, en cada situación, cada técnico, cada viñedo, en cada variedad y cada, digamos, objetivo de mercado, tiene que decidir. Bueno, ¿y cómo se consigue esto? Pues ya lo he dicho, es porque la cantidad de área foliar por kilo de uva merma considerablemente. O sea, pasamos de tener 1,33 metros cuadrados por kilo de uva a 0,80 o 0,13. Que estos son valores bastante críticos. Es decir, que por debajo de 1, que es la cifra que es fácil de recordar, digamos que se ve bastante comprometida la maduración. También hablando en general, no de un viñedo. Entonces, pero, o sea, esta es la tendencia que se consigue con ese recorte de vegetación. Y este es el gráfico que podría, de forma general, resumir este ensayo, aunque estos son con otros valores de otra zona, pero aquí tenemos los días desde el 1 de enero, la maduración, y aquí teníamos con la cantidad de uva por la cantidad de superficie foliar por kilo de uva, bueno, en este caso por gramo, centímetros cuadrados por gramo. Claro, y esto es un gráfico de variedades, aquellas variedades que tenían mucho desarrollo vegetativo, y vamos a pensar, por ejemplo, en un Pinot Noir, o en un Chardonnay, o en un Riesling, es decir, que tienen mucha superficie foliar y los racimos pequeñitos. Pues estas variedades son las que normalmente hemos dicho que son variedades precoces, que son variedades de maduración temprana. Bueno, de maduración temprana o de racimo pequeño, como lo queramos ver. Y aquí tenemos variedades, pues aquí estaba Tempranillo sería una de estas, aquí estaba, ya no me acuerdo exactamente, Cabernet. Sé que esta última era Petit Verdot, que es verdad que tiene el racimo pequeño, pero también tiene muy poquito desarrollo vegetativo, al menos aquella que estábamos ensayando. Todas estas variedades estaban en la misma zona, en el mismo ambiente. O sea, distintas parcelas, pero digamos en la situación era la misma. Entonces, disminuyendo la superficie foliar, retrasamos la maduración. Y por último, esta técnica que es curiosa, a mí me gusta porque es muy curiosa, quizá no se me había ocurrido a mí, me pareció muy original, se le ocurrió a Gu et al en la zona de Fresno, en el Valle Central de California, una zona muy cálida. Y para retrasar la maduración y que tuviera menos azúcares, dijo, pues vamos a cortar, me voy a cargar toda la espaldera. Esto ya no es lo que hizo Martínez de Toda y Balda, esto es que se cargaron toda la espaldera, hicieron como una poda invernal, pero en distintas épocas. Y la época en la que les resultó mejor fue un mes después de floración. Claro, un mes después de floración ya los racimos ya están formados en las yemas que en teoría iban a brotar al año siguiente. Aquí
estas yemas quitarles toda la competencia, se le quitaron los racimos que tenía, se le quitaron los nietos, se le quitó el ápice, pues esta yema, que en teoría tendría que haber salido al año siguiente, va a brotar este año. Esta o esta o esta. Claro. Y esto son los resultados de Alicia Pou y sus colaboradores que obtuvieron en La Rioja al hacer ese ensayo con ese fundamento, pero en La Rioja, y hacerlo también lo hizo en 3 épocas diferentes. En el estado fenológico de racimos separados, en floración y en cuajado. Podremos pensar, dice, ay, aquí no se obtiene una reducción considerable del grado Brix, pero bueno, esto es el grado Brix en vendimia y la fecha de vendimia, por ejemplo, en el estado de cuajado, fue el 6 de octubre, es decir, que lo podían haber dejado más tiempo para que en lugar de esos 21,8 grados hubieran podido ser 23, si lo hubiera dejado un mes más tarde, por ejemplo, 3 semanas. Y bueno, pues no todos son cosas, digamos, tan fáciles, decir, ay, vaya, pues mira, qué fácil era. No, ni es tan fácil ni todos son cosas positivas, pero uno tiene que valorar al final qué es lo que le interesa. En este caso, por ejemplo, en este ensayo, el rendimiento fueron de 2.200 kilos, perdón, 2,2 kilos por cepa. Es decir, muy alejado del tratamiento control que nos había tocado, que casi son 4 kilos, que estoy pensando en 4 kilos por cepa. Es decir, que si hacemos esto, hay un sacrificio del rendimiento. A lo mejor, en este caso, Alicia lo hizo en el estado de cuajado, pero digo, perdón, de tamaño guisante, LJ. Pero si lo hubiera hecho más tarde, un mes más tarde, a lo mejor en lugar de 2.200 hubieran sido 2.700, no lo sé. Perdón, 2,7. Pero en general, en toda la revisión bibliográfica que yo he realizado, siempre hay un sacrificio del rendimiento, porque claro, esa diferenciación de flores, cuajado, no se produce en las mismas condiciones que en primavera. Estamos hablando ya del mes de junio en adelante. Entonces, hay un sacrificio del rendimiento. Bueno, no pasaría nada si luego eso repercute en el precio de la botella. Eso ya no son temas agronómicos. Y bueno, con esto termino. Sintetizando lo que he dicho, pues es que quizá hay que replantearse las técnicas de cultivo, hay que replantearse muchas veces los aspectos legales, que ya lo han comentado en otros ámbitos, en este caso más, porque el viñedo está muy regulado, todo lo que son limitaciones al rendimiento, pues claro, eso de poda mínima, el que quisiera hacerlo se tendría que salir de la DO. Y también encuentro que cada vez es más necesario, esto que pongo aquí, una dirección técnica, pero no una dirección técnica solamente de tomar datos o de saber, no, de hacer ensayos y probarlos en el viñedo en el que vayan, en el viñedo de cada uno, en cada situación. O sea, los artículos, y estos dan unas pautas generales, dan un fundamento, pero después para aplicarlo a situaciones concretas, pues hace falta un departamento de I+D, que suena así como un poco rimbombante, pero creo que esa es la línea a seguir. Y nada más, con esto termino. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pilar, por sintetizar todo lo que se puede hacer en viñedo. Y nada, vamos un poco, la verdad que hemos cogido un poco de tiempo al turno de preguntas, o casi todo el tiempo que teníamos previsto el turno de preguntas. Pero bueno, yo creo que es necesario también 4 ponentes al final, pues es lógico, ¿no? Que haya este pequeño retraso acumulado. Mónica, no sé si tenemos alguna pregunta en concreto o tiempo para un par de preguntas. Yo creo que sí que tenemos y despedimos aunque Sí, sea Mario, 5 minutos. si alguien se anima, tenemos todavía unos minutillos. No nos ha llegado más que algún comentario, en concreto de un socio, de Frederick, y le agradecemos mucho, se lo haremos llegar a los ponentes. Pero bueno, no sé si alguien quiere preguntar alguna duda. Ay, perdonad, que estaba sin cámara, perdonadme. Sí. Bueno, si no tenemos ninguna cuestión, supongo que ya han pasado 2 cosas. La primera es que ha quedado todo muy claro y perfectamente explicado. Mira, Mario, justo, si me permites, perdona, justo nos ha entrado una, ahora que lo hemos dicho. Es de Irati, nos pregunta, ¿las Saccharomyces subarum hasta cuánto azúcar pueden fermentar? Pues es para Amparo, creo. Es para mí, sí. Amparo. A ver, Saccharomyces subarum
Nosotros fermentamos sin ningún problema con un grado alcohólico final de 12. O sea, son muy osmotolerantes. Entonces, el problema no es crecer en presencia de azúcares. De hecho, por ejemplo, en Tokai fermentan fermentación parcial, porque hacen fermentación parcial y para la fermentación con la adición de alcohol pueden crecer sin ningún problema hasta 300 gramos por litro. El problema es que no son tan tolerantes al etanol como lo puede hacer Saccharomyces cerevisiae. Por eso desarrollamos híbridos. Hemos intentado hacer evolución para mejorar la tolerancia al etanol de Saccharomyces subarum mediante evolución y el resultado ha sido mejor mediante hibridación. Muchas gracias, Amparo. Pues, Mario, te doy la palabra si quieres. Pues nada, yo creo que, ya digo, como vamos un poco tarde, yo creo que la retrospectiva ha sido buena. Hemos ido desde los aspectos legales con la ayuda de Luis para un poco identificar los productos y qué problemas hay a la hora del etiquetado, denominación y demás. Hemos visto con Silvia también, por recapitular un poco, hemos ido para atrás desde el producto casi al campo, ¿no? Entonces hemos visto con Silvia las posibilidades que la industria ahora mismo ofrece con el tema de las técnicas de desalcoholización, con los rotativos, la principal, y luego en las nuevas innovaciones que está poniendo Becero ahora mismo en marcha, como nos ha dicho Silvia, creo recordar que has dicho noviembre, que ya iba a estar el nuevo sistema en marcha, como bien has explicado. También, más allá de lo que es la fermentación con Saccharomyces cerevisiae, que sabemos que hay otro mundo, pues como muy bien hemos visto con Amparo, otra serie de levaduras que nos pueden ayudar a modular esto, ¿no? Y controlar un poco el grado alcohólico. Y, por supuesto, como bien sabe Pilar y nos ha explicado genialmente de una manera muy sintética qué es lo que se puede hacer, ¿no? Hacia dónde podemos dirigir los azúcares, evidentemente en campo, a otros sumideros, y cómo modular esto con técnicas principalmente de poda, de riego. Y yo creo que ha quedado todo bastante unido y bastante claro. Otra cosa es ponerlo en práctica y manejarlo, ¿no? Y cada situación, pues como digo yo, cada viñedo es un mundo y cada situación es muy particular. Entonces, bueno, pues ahí habrá que aplicarlo, ¿no? Y nada más, daros las gracias otra vez a los 4 ponentes que nos habéis acompañado hoy, que me ha parecido muy interesante la mañana y pasar la mañana con vosotros respecto a este tema. Por supuesto, a todos los asistentes que tenemos. Hemos tenido más de 100 asistentes, 100 y pico, que no es fácil en un evento online de 1 hora y media para esta temática, con lo cual yo creo que el interés está ahí. Y nada, y de parte mía, de la Plataforma Tecnológica del Vino, de parte de CaixaAgroBank, que también nos apoya, como ya he dicho al principio, en nuestros webinars, y por supuesto de parte de la Interprofesión del Vino de España, que Susana, la disculpáis, no podía atender ahora mismo al cierre del programa porque tenía una reunión también urgente. Bueno, pues os damos las gracias, ya digo, desde la Interprofesión del Vino, Plataforma Tecnológica y CaixaAgroBank, de haber estado con nosotros, y bueno, y que sigáis en los próximos eventos que tenemos programados, webinar, y como ya he dicho, que le echéis un vistazo también a ese nuevo proyecto que tenemos de Escuela de Innovación del Vino. Así que nada, sin más, os despido desde aquí, cerramos el webinar y gracias a todos por haber estado un día más con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Mario. Gracias a todos.